gracias por venir. Como os ha comentado Carlos, la conferencia la íbamos a dar 2 personas. Jesús me iba a presentar, pero no ha podido venir. Quiero disculpar su ausencia. También quiero disculparme por si voy un poco deprisa y me dejo algún dato, alguna idea importante, aunque creo que tenemos bastante tiempo. En principio lo que voy a hacer es, voy a tratar varios bloques. Lo que me han comentado, me han sugerido que una idea interesante sería, después de cada bloque, para hacerlo un poco más dinámico, hacer una pequeña pausa por si me queréis hacer alguna pregunta. Porque yo voy a dar muchos datos y bueno, siempre se queda alguna cosa por ahí. Lo que os voy a contar es el resultado de una investigación propia de varios años que espero publicar pronto. Yo no me voy a perder en discursos rimbombantes ni grandilocuentes, yo voy a ser concreto, voy a dar muchos datos con algunas conclusiones necesarias. Voy a tratar de ser imparcial porque yo he investigado lo que pasó en ambos bandos y he tratado de abordar la guerra de una forma integral. Bueno, de la guerra civil han corrido ríos de tinta, se han escrito libros, reportajes, se han rodado películas, de todo. Lo que pasa es que estudios a nivel local no se han hecho muchos y los que se han hecho suelen tratar temas concretos, no tratan la guerra de una forma integral. Hablar de Móstoles y de la guerra civil automáticamente nos viene a la mente un libro que probablemente muchos conozcáis, de Paloma Sánchez Garnica, Las 3 heridas, que bueno, mucha gente dice que claro, que habla de Móstoles en la guerra civil. Realmente es una novela histórica, una historia ficticia ambientada en un periodo histórico real. Lo que pasa es que no nos cuenta realmente lo que pasó en Móstoles. Nos da algunos datos reales, como el nombre del cura del 36, los nombres de algunas calles de entonces, pero no nos cuenta lo que realmente pasó. Es una historia que utiliza un poco esta moda de la guerra civil, de escribir de la guerra civil, pero nos cuenta una historia de odios y de rencillas personales. No nos cuenta el conflicto social, político y económico que hay de fondo. Bueno, los bloques de los que voy a hablar, primeramente voy a hablar un poco del contexto y los antecedentes, básicamente de las tensiones que hubo en la Segunda República. Después hablaré del estallido de la guerra y de la represión en la retaguardia republicana. Seguiré después un poco sobre lo que pasó en el resto de la guerra, ya con Móstoles en zona nacional, en la organización económica. Y finalmente abordaré la represión en la posguerra franquista. Bueno, esta foto de Móstoles a comienzos de los años 30 creo que es una buena presentación para abordar el primer bloque de los antecedentes. Bueno, Móstoles en 1936 era un pequeño, mediano pueblo agrícola que, como podemos ver, tenía 1.753 habitantes. Venía experimentando un crecimiento demográfico continuado desde finales del siglo XIX. Esto como consecuencia de la reducción de la mortalidad debido a los avances higiénicos, las vacunas, y como consecuencia de ello, dado que la natalidad se mantenía alta, pues la población venía experimentando un crecimiento. Algunos datos demográficos interesantes, bueno, había una media de 3 o 4 personas, habitantes por casa y por familia, lo que arroja pues una media pequeña, mediana de esto de las grandes familias, pues no era muy típico de aquí. El 42% de la población era analfabeta, a pesar de que había una escuela de niños, otra de niñas y otra de párvulos que se había creado en la Segunda República. En cuanto al aspecto económico, pues el 96% de la superficie del término municipal estaba cultivada. De esta superficie cultivada, un 89% eran cereales, especialmente trigo. El resto, pues algunos olivares, viñedos, algunas pocas tierras de regadío que eran bastante productivas. Lo más interesante de la economía era la población activa. El 86%, como podéis ver ahí, se dedicaba al sector primario, la agricultura básicamente. Un 3,6% al sector secundario,
actividades industriales estrechamente relacionadas con la agricultura y un aproximadamente 10% sector terciario, básicamente comercio, funcionarios, algún militar, guardia civil, etc. Lo interesante de la población activa es que del total el 75% eran jornaleros, de los cuales tan solo un 8% tenían alguna propiedad rústica que realmente no les daba para vivir, o sea, tenían que trabajar por cuenta ajena. El resto no tenían ni una sola propiedad. Esto contrasta con el hecho de que el 57% de la propiedad de la tierra estaba en manos de tan solo un 8% de los propietarios que había en total. O sea, había unos 420 propietarios de tierras en Móstoles y solo 20 acaparaban pues, casi el 60% de la propiedad de la tierra. Esto nos dibuja un escenario de un pueblo latifundista, de unos pocos terratenientes que daban trabajo a gran parte del vecindario. Bueno, aquí os muestro la pirámide de población en Móstoles del año 35, sacado del padrón de ese año que está en el archivo municipal. Como podéis ver, esta pirámide demográfica lo que nos dibuja es un vecindario joven, típico de aquella época. Este gráfico representa los cultivos, aquí se ve claramente el predominio de los cereales. Y voy a pasar a hablar un poco del tema político. Bueno, primero comentar que Móstoles está inmerso en la dinámica general de España con sus tensiones políticas de la Segunda República. La Segunda República tiene tres grandes etapas. La primera, el bienio hazañista, también llamado progresista, que va del año 31 al 33, en el que el gobierno de Manuel Azaña, republicano socialista, intentó llevar a cabo una serie de reformas sociales. Tenemos luego el bienio negro del año 33 al 35, con un gobierno de derechas, un conservador de derechas, del RUPS, del Partido Republicano Radical, apoyado por la CEDA, que intentó frenar las reformas que se habían puesto en marcha. De hecho, por eso la historiografía así más progresista lo llama el bienio negro. Y por último tenemos el Frente Popular, que es en 1936, que es lo que sucedió es un intento de recuperar las reformas del primer bienio. Lo que pasa es que ya estamos en un contexto de radicalización enorme que llevó a la guerra. Bueno, en cuanto a Móstoles, en aquellos años solo hubo dos elecciones municipales. Las primeras el 12 de abril del año 31, que son las famosas elecciones que dieron paso a la República. En estas elecciones se presentó una candidatura monárquica y también una candidatura republicano-socialista. Los resultados fueron que salió un ayuntamiento de 6 concejales monárquicos y 3 republicanos socialistas. El cabeza de lista que salió elegido alcalde es Ángel Lorenzo Fernández Vega, que ya era alcalde antes, era alcalde desde el año 30 y lo había sido también a comienzos de los años 20. De hecho, un dato que os va a resultar muy interesante es que estamos en la casa en la que él vivía. El problema de estas elecciones es que una vez que se proclamó la República, en muchos pueblos las candidaturas republicanos-socialistas denunciaron ante el Tribunal Supremo que se habían hecho con los típicos vicios de la Restauración. Esto de que llegaban los candidatos el día de las elecciones al colegio electoral a repartir corderos puros para comprar votos. Hubo protestas, el Tribunal Supremo, en vez de revisar caso por caso, dijo, mira, se repiten en todos los pueblos donde hayan protestado. Por lo cual, hubo una segunda vuelta el 31 de mayo, ya con la República proclamada. En esta segunda vuelta los resultados en Móstoles fueron prácticamente iguales. Los mismos concejales. Lo que pasa es que esta vez la candidatura monárquica cambió el cabeza de lista y puso a Constantino Lluch Tomàs, conocido en Móstoles como el tío Ayús. El tío Ayús, la razón de que le pusieran como cabeza de lista es fácil de adivinar. Este señor llevaba 10 años viviendo en Móstoles, era de Valencia, era un tratante de cuadros y se había hecho con un patrimonio rústico bastante grande, con lo cual era uno de los mayores terratenientes. Es decir, era perfecto para la candidatura monárquica. Pero realmente lo que les importaba a los monárquicos era que
era un señor que, a diferencia de otros terratenientes, tenía bastante buen trato con la clase obrera del municipio. Con lo cual está claro que le pusieron ahí para arañar votos en caso de que, bueno, habiéndose proclamado la República, para intentar evitar que hubiera una fuga de votos hacia la candidatura republicana socialista. De hecho, Constantino Lluch apenas ejerció de alcalde en los años siguientes, se conocen muy pocos documentos firmados por él. El que más ejerció de alcalde fue su teniente, Moisés Rodríguez Manzano. Y bueno, lo que cabe decir también de la Segunda República a nivel político es que hubo elecciones legislativas a Cortes Constituyentes en el 28 de junio del 31, con una segunda vuelta en el 12 de julio. El 19 de noviembre del 33 hubo unas elecciones para la renovación de Cortes ordinarias, en las que cabe destacar que fue la primera en la que pudieron votar las mujeres. Hubo una segunda vuelta el 3 de diciembre del 33 y esto dio paso al bienio negro. Y luego tenemos las elecciones del 16 de febrero del 36, también a Cortes ordinarias, que fueron las que ganaron por un estrecho margen el Frente Popular, lo que le permitió formar gobierno. A nivel local, aunque Móstoles, los resultados de todas estas elecciones eran bastante conservadores, es decir, siempre ganaban por amplio margen los candidatos de derechas. Lo que pasa es que esto no evitaba que hubiera un pequeño movimiento obrero, una agrupación socialista, la Casa del Pueblo, que daba bastante que hablar. De hecho, en la prensa de la época hay algunas polémicas, por ejemplo, de los republicanos socialistas que se quejaban de que los monárquicos pues se proclamaban ahora republicanos, pero no lo eran en el fondo. Claro, ellos les acusaban, los otros decían que sí eran republicanos, pero bueno, lo cierto es que los que habían sido monárquicos ahora se agruparon en un círculo republicano, que era de corte leproxista. Bueno, también los sectores populares más activos es cierto que tenían bastante desconfianza hacia el clero y los militares. Pero sin duda lo más importante de las tensiones que hubo en la Segunda República fueron las tensiones económicas. Hay que recordar de que estamos en un contexto de crisis mundial debido al famoso crack del año 29, que afectó a prácticamente todos los países de la Tierra. En España había muchísimo paro, había crecido mucho la población en las últimas décadas y no había tanto trabajo como sobre todo en la tierra, sobraba mano de obra y no había casi tierras para repartir. El problema de la clase obrera, que en Móstoles también lo tenían, era que no existía ningún tipo de protección social. No había seguro de vejez ni enfermedad. Vivían prácticamente del jornal que ganaban a diario. La época del año en el que más trabajo había era la recolección de verano, con lo cual si les faltaba trabajo en verano era un problema bastante gordo. No tenían capacidad casi para ahorrar, unas condiciones de vida bastante miserables. Y encima estamos hablando con todo el paro que había. Por si fuera poco, en Móstoles había un par de problemas más, que era que en la época de verano, desde hace mucho tiempo, venían jornaleros de fuera, jornaleros gallegos y de Toledo sobre todo, que trabajaban por un jornal inferior. Esto que provocaba que forzarse en el jornal a la baja y claro, esto a los jornaleros de Móstoles les causaba un perjuicio. Otro problema que había, sobre todo ya en la Segunda República, era que los patronos evitaban dar trabajo a los jornaleros que estaban afiliados al Partido Socialista o a aquellos que eran un poco más reivindicativos. Bueno, otro problema que también había, lo que pasa es que esto ya es de toda España, era que la patronal pues se resistía bastante a cumplir la legislación social que se puso en marcha en el primer bienio, y las autoridades locales, como básicamente eran los mismos, pues no les obligaban. Cabría recordar las principales medidas reformistas de los primeros años. En el año 31 se sacó un decreto llamado de Términos Municipales, que lo que obligaba a los patronos era a contratar a los jornaleros que estuvieran en paro
obligaba a que se creara en el municipio un registro de obreros parados, había que tirar de ese registro, lo cual se hacía sobre todo para evitar que comentaba antes de que contratasen a jornaleros de otros pueblos o de fuera. También un decreto contra desahucios, que lo que intentaba era evitar los desahucios de tierras injustos de los arrendatarios. Se crearon unos jurados mixtos en el campo para conciliar los problemas laborales entre patronos y obreros. Se estableció una jornada laboral de 8 horas en el campo, que ya se venía aplicando en la industria y en algunos sectores, pero en el campo todavía no se aplicaba. En el año 32 se puso en marcha la reforma agraria, que lo que intentaba era, entre otras cosas, expropiar propiedades a los grandes propietarios que no las tenían medio abandonadas. Lo que pasa que no costó mucho ponerla en marcha porque no había recursos, el boicot de la banca, de los sectores poderosos, era muy importante. La reforma agraria no fue suprimida, fue reformada para quitar lo básico en el año 35, en el gobierno bienio negro, y fue recuperada en el 36 con el Frente Popular. Bueno, os cuento todo esto porque viene a cuento debido a que estas tensiones económicas van a explicar lo que va a pasar en la guerra. Cuando estalla la guerra, gobierna la izquierda y la izquierda tiene una serie de odios muy importantes hacia la clase poderosa por lo que he comentado. Algunas fechas relevantes a nivel local de esos años es que en el verano del 31, cuando se aprobó la jornada laboral de 8 horas, los patronos de Móstoles se negaron a ponerla en marcha y los obreros de Móstoles amenazaron con hacer una huelga debido a esto. Lo que pasa es que yo tengo documentado que efectivamente intentaron hacer huelga, pero no sé si se llegó a hacer a cabo. En el año 32 se constituyeron dos sociedades obreras, la Sociedad de Obreros de la Tierra de Móstoles, por un lado, que estaba presidida por un obrero de derechas, Lorenzo Moreno, y la Mostoleña, que estaba presidida por Julio Hernández Manrique, que había sido el más destacado fundador de la agrupación socialista. Compitieron porque el gobierno republicano sacó un decreto para dar preferencia en los arrendamientos de tierras comunales o de grandes propiedades. Se daba preferencia a las organizaciones obreras que se hubieran constituido como cooperativas. En Móstoles estas dos compitieron por el arrendamiento de la finca del Soto, donde está el parque natural que tenemos hoy, el polideportivo, etc. Y al final, a pesar del boicot de los terratenientes, que intentaron por todos los medios que no saliera adelante, la Mostoleña, la sociedad de izquierdas, consiguió el arrendamiento del Soto y lo estuvo explotando durante los siguientes años con bastante prosperidad. Había unos 150 socios y por las ganancias que obtenían se las repartían de forma igualitaria porque también trabajaban todos. Tengo que decir que el tema del Soto también fue un tema que generó tensión, porque obviamente una cooperativa agrícola socialista en un pueblo como Móstoles sentó bastante mal a los terratenientes. Competía directamente con ellos y de hecho, como decía antes, evitaron dar trabajo a los que habían trabajado siquiera un día para la cooperativa. En el año 33, ya con la reforma agraria en marcha, en el verano del 33, que pasó por primera vez, el juzgado comarcal de Getafe multó a los patronos por contratar a jornaleros forasteros. Pero estos se negaron a pagar las multas, de hecho algunos reincidieron y se les multó otra vez, y al final les embargaron varios bienes a unos cuantos. Mulas, aperos de labranza, maquinaria agrícola. La cosa es que los patronos no se quedaron ahí y se integraron en una federación patronal de la provincia de Madrid y fueron a ver al presidente de la República para que intercediera por ellos. El año 34 fue el año revolucionario. Tuvimos la huelga de junio debido a que el acercamiento de la CEDA al gobierno de Ledroux, lo cual supuso que las fuerzas de izquierda se hicieron una huelga general en toda España. En Móstoles no tuvo mucha relevancia, básicamente fue seguida por los socialistas, pero sí que tuvo
Una consecuencia fue que hubo varios detenidos. Yo he documentado el caso de 4 mostoleños que pasaron por la cárcel. Lo que pasa es que apenas fue 2 meses y acabaron absueltos. Más importante fue el hecho de que se clausuró la Casa del Pueblo, la agrupación socialista. En octubre hubo otra huelga revolucionaria, la famosa Revolución de Asturias. En Móstoles no conocemos mucho qué es lo que pasó, pero desde luego lo más importante fue que una cosa que también sucedió en toda España, en muchos ayuntamientos, fueron suprimidos los ayuntamientos que habían sido elegidos en el año 31 y se pusieron comisiones gestoras. Aquí en Móstoles, en diciembre del 34, el ayuntamiento presidido por Constantino Lluch fue reemplazado por una comisión gestora de derechas con Emilio Portas Encinas como alcalde. En el año 35 lo que documentamos es que había ya una gran división social. De hecho, las fuentes nos hablan de que incluso a la hora de acudir al teatro, si iban los de derechas no iban los de izquierdas y viceversa. También en la sociedad de baile, que había una sociedad de baile de jóvenes que tenían un local alquilado, pues parece ser que los de derecha se marcharon y formaron otra sociedad de baile. En esta situación llegamos al año 36, con las elecciones generales que dieron paso al Frente Popular. Al proclamarse los resultados, el gobernador dimitió el presidente del gobierno, Portela Valladares, y con él dimitieron muchos gobernadores civiles de varias provincias, entre ellos el de Madrid, siendo sustituido por un señor de izquierdas, Francisco Carrera, que a su vez reemplazó la comisión gestora de Móstoles por una de izquierdas, presidida por Modesto Montero Arribas como alcalde. De estos meses lo que cabe señalar es que hubo una campaña intensísima de ocupación de tierras, de huelgas. En Móstoles los jornaleros sin tierra ocuparon el monte de San Martín, donde estaba la Parque Coimbra. Esto fue en marzo del 36. De hecho hubo un conato de que la Guardia Civil fuera a echarlos, pero como me dio el alcalde, pues no les echaron y estuvieron empezando labores hasta que ya el estallido de la guerra les impidió seguir. Y en julio también ocuparon la finca Peñaca, que está al lado del Soto. Bueno, esta foto de aquí, a la izquierda tenéis la finca del Soto, como era entonces. Si os fijáis, la caseta que aparece es la misma que aparece aquí, a la derecha, que es la caseta de aperos que tenía la Mostoleña, la cooperativa. Este señor que aparece aquí es Modesto Montero Arribas, que se había destacado como presidente de la Sociedad de Obreros Agricultores de Móstoles y del año 36 como alcalde. Bueno, con esto voy a dar por acabado el primer bloque, si me queréis hacer alguna pregunta. Vale. Yo quería hacer una puntualización sobre el tema de la cooperativa. Dime. Has dicho hace un momento que todos cobraban igual y que todos trabajaban. Una de las opciones que tenían es que como el Soto tiene una zona de regadío y otra de secano, cada año cambiaban. Lo que les tocaba un año secano, pasaban al año siguiente al regadío y viceversa. De esa manera tenían todas las mismas oportunidades. Claro. Sí, lo que intentaba es que hubiera una igualdad a la hora de repartir el trabajo. Que luego a lo mejor en los cuadros, en la organización de la sociedad no tuvieran más importancia, pero en lo que es el trabajo y el reparto de los beneficios se intentaba que hubiera una igualdad. Bueno, pues empecemos entonces con el siguiente bloque. El estallido de la guerra y la represión en la retaguardia republicana. Bueno, lo primero que cabe decir es que mucho antes de empezar la guerra, al día siguiente de ganar el Frente Popular las elecciones generales, fue proclamado el estado de alarma en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? La Ley de Orden Público, aprobada en el año 33, preveía algunas situaciones, en caso de que hubiera peligro. Por ejemplo, el estado de alarma lo que preveía es que se suspendían las garantías constitucionales y permitía a las autoridades realizar registro de domicilios, de locales, detener a gente sospechosa
de participar o de alentar al desorden público, le permitía la censura de publicaciones, la clausura de locales, incluso el destierro. Este estado de alarma hay que tenerlo muy en cuenta porque va a ser un pretexto legal para lo que va a pasar al comienzo de la guerra en zona republicana. Lo que pasa es que esa figura legal dio lugar a algunos excesos que luego veremos. En aquellos meses hubo una radicalización de posturas políticas. Las izquierdas, sobre todo al ver que las reformas no se llevaban a cabo, eran torpedeadas, ahora que gobernaba el Frente Popular, pues llevaron a cabo una intensa campaña de huelgas y ocupación de fincas. Por su parte, en las derechas avanzó el fascismo, cosa que ya también pasaba en toda Europa. Ya teníamos a Hitler en Alemania, Mussolini llevaba muchos años en Italia. Empezaron a conspirar de forma abierta con la República. En el Parlamento, Gil Robles y otros ya alentaban directamente al golpe de Estado. En esta situación llegamos al 17 de julio, cuando se subleva la guarnición de Melilla. Se subleva Franco en Canarias, en connivencia con Mola en el norte. Lo que sabemos que pasó en Móstoles cuando estalló la guerra, gracias al testimonio de Alfonso Vargas, un señor que nos ha dejado un importante testimonio en cuadernos que escribió durante toda su vida, nos cuenta que lo primero que pasó fue que el alcalde Modesto Montero ordenó a la Guardia Civil entregar las armas que tenían, lo cual hicieron y fueron leales al gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, hubo huelga y estuvieron como 7 u 8 días sin trabajar. Hay alguna fuente, Coldo Palacín, por ejemplo, que nos dice que hubo algunos jóvenes de Móstoles que participaron en el asalto al cuartel de la montaña. Muchos ya sabéis que la rebelión fue aplastada en Madrid, en Barcelona, en Valencia y otras ciudades. El 19 de julio, el presidente del gobierno, José Giral, ordenó armar al pueblo, entregar armas a los sindicatos, especialmente a UGT y a la CNT. Esto permitió la formación de milicias populares, de partidos y sindicatos. Y el problema que hubo, el lado bueno de esto es que se formó una fuerza popular que permitió contener el avance franquista sobre Madrid, pero por otro lado, como el gobierno republicano había perdido el control de la situación, las fuerzas de orden público ya apenas podían hacer nada, estas fuerzas, estas milicias populares se adueñaron de las calles y dieron lugar en muchos casos a muchos excesos relacionados con los odios que se habían acumulado durante los años anteriores. Comenzó todo esto de los paseos, las checas, las sacas. Lo que pasa que, bueno, al final el gobierno republicano, viendo que la situación se había desbordado, tras varios meses de mucha violencia, de muchos asesinatos, consiguió contener la situación. Bueno, en este mapa muestro la situación de España al comienzo de la guerra. Las zonas en marrón fueron las zonas que se sumaron al levantamiento y las zonas en rosa son las que quedaron bajo control de la República. Obviamente las zonas bajo control nacional fueron aumentando a medida que pasaban los meses. Al comienzo de la guerra, en muchos municipios, incluso en las fábricas, en las empresas, se formaron comités del Frente Popular. Los comités del Frente Popular eran una especie de asambleas compuestas por las autoridades vigentes republicanas a las que se les sumaban las fuerzas obreras, partidos y sindicatos. En Móstoles se formó un comité del Frente Popular integrado por los gestores del ayuntamiento, con Modesto Montero Arribas como presidente, y a los que se le sumaron los dirigentes de la Casa del Pueblo, los socialistas. Incluso también los directivos de Izquierda Republicana, como Gerardo Muñoz, que era el maestro de niños. Al Comité del Frente Popular de Móstoles se le ha responsabilizado al acabar la guerra de ser el responsable de muchas denuncias, detenciones e incluso hasta 33 asesinatos, incluso del saqueo y destrucción de la iglesia y la ermita, incautaciones de tierras y demás. Bueno, yo pienso que no era necesario que existiera el comité para que pasara esto. Como he dicho antes, la ley de orden público, estando el estado de alarma, permitía hacer detenciones, registros, etc.
Y de hecho, en el año 36 hubo varios decretos del gobierno republicano que permitía incautar tierras en determinados supuestos. De hecho, dada la situación especial que había, se permitió a los ayuntamientos organizar las cosechas de un modo bastante diferente a como se venía haciendo. En todo caso, la responsabilidad de las muertes que hubo se podía achacar quizá más al ayuntamiento que al comité, aunque formara parte del comité, y en especial al alcalde, ya que era el responsable del orden público. De todas formas, la responsabilidad que se le puede achacar en todo caso es indirecta, puesto que la responsabilidad directa no la podemos aclarar, ya que no existen pruebas de que él ordenara matar a nadie o realizar el saqueo de templos. Bueno, este es el sello del Comité del Frente Popular de Móstoles. Algunas fechas interesantes de estos primeros meses de la guerra fueron el 23 de julio del 36. Modesto Montero, cuando fue detenido en el 39 y procesado, dijo que ese día ordenó a unos milicianos de Móstoles, con un automóvil que se había requisado al médico del pueblo, uno de los dos automóviles que había, con su chofer y todo, les ordenó llevar detenido a Francisco Castillo Domingo. Llevarle detenido a la DGS. A mí me da la impresión de que cuando fueron a detenerle, su hermano Guillermo quiso ir con él. ¿Por qué pienso esto? Guillermo yo no he visto que tuviera mucha relevancia política en la Segunda República. En cambio, Francisco sí que la tuvo. Era un destacado defensor de la patronal, había sido juez municipal, con lo cual nos podemos imaginar, había sido uno de los embargados en el verano del 33, es decir, su papel en contra del movimiento obrero era clarísimo. ¿Qué pasó? Modesto dice que ordenó detenerle y llevarle a Madrid. Me imagino que la excusa sería pues, que era sospechoso de simpatizar con los golpistas, etc. Lo que pasa es que los milicianos que le llevaron incumplieron la orden y mataron a los hermanos Castillo en la casa de campo. Luego volvieron a Móstoles y cogieron y se llevaron al cura Ernesto Peces e hicieron lo mismo. Esto, la matanza de los curas, fue algo que pasó prácticamente en todos los pueblos. De hecho, en Arroyomolinos fue asesinado también David de la Fuente y su cadáver se encontró en las afueras de Móstoles, en la carretera de Extremadura. El 27 de julio se produjo, según la causa general, el asalto y saqueo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la parroquia de Móstoles y la ermita de Nuestra Señora de los Santos. Yo lo que más o menos he deducido de los documentos que he manejado es que hubo una orden de desalojar los templos para darles un uso civil. La iglesia de hecho fue habilitada como granero e intendencia militar y la ermita como hospital de sangre. Y lo que sí consta es que algunas de las reliquias e imágenes fueron llevadas al patio del ayuntamiento para ponerlas a salvo, pero claro, al no ver una fuerza de orden público como la Guardia Civil, sino que la situación estaba controlada por los milicianos, permitió que entraran unos a robar, otros a destruir y quemar retablos, imágenes, etc. Lo que está claro es que el comité no parece responsable directo, dado que algunos de sus miembros, entre ellos Gerardo Muñoz, ordenó llevar algunas de las reliquias más importantes de la iglesia, como el cuadro de la Santa Faz, ordenó llevarlas al Banco de España, donde fueron depositadas, para estar bajo custodia. De hecho, gracias a eso se salvó el cuadro y gracias a eso lo tenemos hoy en el Museo del Prado. La iglesia, bueno, también cabe decir que pero ya un poco más adelante, más avanzada en la guerra, se tiraron las campanas al suelo, varias de las campanas, dicen que para fundirlas para hacer balas. En lo alto del campanario se puso un miliciano a las 24 horas a vigilar los alrededores. Bueno, lo de que el cuadro de la Santa Faz fuera llevado al Banco de España parece ser que fue idea de Rafael Alberti, el famoso poeta. Sabemos que estuvo en octubre del 36 aquí con varios compañeros de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, recomendando salvar el patrimonio artístico y cultural.
El 30 de julio del 36 sabemos que en Madrid fueron asesinados los hermanos Plato San Martín, uno de los cuales era cura de Canillejas. Esto lo comento porque eran naturales de Móstoles, pero bueno, ya hacía muchos años que no vivían aquí. El 5 de agosto del 36, por la noche, cuando se bajaba del coche de línea, fue capturado por los milicianos que hacían guardia y los accesos al pueblo, Gregorio Bermejo, al que llamaban el Parleño, y le mataron. Gregorio Bermejo era tratante de granos y, en mi opinión, el hecho de que la capturasen y matasen puede estar relacionado con una crisis de especulación de granos que hubo en el año 32 y puede que tuviera algún papel en ello. También, y bastante importante, es que se decía que era amante de Bienvenida Reyes, un importante terrateniente de derecha. Ese mismo día, en Madrid, las autoridades republicanas ordenaron la creación del Comité Provincial de Investigación Pública, la famosa checa de fomento. El Comité de Investigación Pública, el CEPI, se creó por parte de las autoridades republicanas, de la DGS, para intentar controlar las otras checas que habían surgido y para intentar contener la violencia incontrolada que estaba habiendo en la capital. También ese mismo día empezaron las tropas de Franco a avanzar desde el sur de España en dirección a Madrid. El 11 de septiembre del 36 comenzó un proceso de depuración a los funcionarios municipales, los cuales pues eran prácticamente todos de derechas y fueron separados de su cargo. Luego, después de la guerra, les repondrían en el cargo y les devolverían los haberes que no habían podido cobrar en aquellos años. Pero lo más importante de este día es que se presentó en Móstoles un camión, una brigadilla de milicianos anarquistas con un camión que se autodenominaba el Relámpago. Esta era una brigadilla de la checa de fomento, de las más activas, y parece ser que llegaron armados hasta los dientes, pidiendo a vecinos de Móstoles a los que se encontraron. De hecho, una persona me contó que en la puerta de esta misma casa a uno le dijeron: identifícame a la gente rica que haya por aquí. Es decir, llegaron y empezaron a detener a todos los que tenían un nivel de renta, de propiedad, terratenientes, comerciantes, profesionales liberales, funcionarios. En total se llevaron como unos 25 o 30 vecinos de Móstoles. De ellos, 4 fueron fusilados de camino a Madrid, en Alcorcón, en la zona de San José de Valderas. Los que llegaron a Madrid fueron primero llevados a la checa de fomento, que tenía unos tribunales bastante irregulares que juzgaban a la gente que llevaban. Eran unos juicios sumarísimos y les decidían o en libertad o cárcel. Sabemos que varios fueron liberados, los que llevaron de Móstoles. A los demás les llevaron a la DGS para hacerles ficha policial y luego pasar a la cárcel modelo. De los que pasaron a la cárcel modelo, uno, teóricamente, presuntamente, apareció ahorcado a los 2 días. 7 fueron liberados en los días siguientes por mediación de algunos miembros del comité, con lo cual yo creo que descarta que ellos tuvieran responsabilidad directa en aquellas detenciones. De hecho, en algunas fichas policiales de estos detenidos no dice nada de que fueran denunciados por el comité, simplemente dice detenidos por el comité, me refiero al comité del Frente Popular, detenidos por el Comité Provincial de Investigación Pública como partidarios de Gil Robles y Le Brooks. De los que se quedaron en cárceles, pues 4 fueron asesinados en Sacas en noviembre y diciembre, en Paracuellos y Torrejón, y también otro más que vivía en Madrid, que fue capturado. Este que vivía en Madrid y fue capturado, que era un guardia de seguridad en el Consejo de Ministros, Antonio Larte, es el único caso de todos los que he documentado en los que efectivamente fue denunciado por el Comité del Frente Popular de Móstoles, porque consta el documento. De hecho, el sello que os he enseñado antes procede de la denuncia, que se hizo el 4 de noviembre. Y del resto de los que quedaron detenidos en la cárcel modelo, que luego pasarían a reventas cuando esta fue desalojada, un total de 6
fueron juzgados por los tribunales populares y de urgencia que habilitó el gobierno de la República para juzgar a esa masa de población presa política que había quedado en las cárceles. Lo que pasa es que eso ya fue en el año 37, repito que ya la situación se había controlado un poco, y estos juicios, a diferencia de los posteriores juicios franquistas, ofrecían garantías y de hecho todos fueron absueltos porque no había pruebas en firme contra ellos. El 18 de octubre se produjo el asesinato de Bienvenida Reyes Torrejón, la que dije antes que era amante, o teóricamente amante, de Gregorio Bermejo. Bienvenida Reyes era una de las mayores terratenientes de Móstoles, había sido presidenta de una de estas congregaciones de acción popular femenina. Lo que pasa es que para ser una mujer de derechas estaba divorciada, es un poco curioso. Se hizo un registro en su casa, en la calle de Ricardo Mede, donde el CEPI, que por cierto estaba en Móstoles presidido por Venancio Baena de León y tenía 6 o 7 agentes, encontraron un tesorillo de monedas y billetes escondidos en unos recipientes guardados bajo el suelo y en las paredes. Debido a esto, probablemente pidieron a milicianos de Madrid que la trajeran a Móstoles, la interrogaron y luego, al volver a llevarla a Madrid, la mataron entre Móstoles y Alcorcón. En esta escena estuvieron presentes varios de estos milicianos, entre ellos el alcalde Modesto Montero y Venancio Baena. De hecho, al ser procesados luego en el año 39, se echaban la culpa uno a otro. Pero como dije, la represión en la retaguardia republicana, el carácter que tuvo fue espontáneo e incontrolado, y al final el gobierno llegó a tener un control bastante grande de la situación. Bueno, este es el estado en el que quedó la iglesia parroquial después de la guerra. Esta es la imagen primitiva de Nuestra Señora de los Santos, que también fue destruida. Este es el estado en el que quedó la ermita, que no quedó tan afectada como la iglesia. Este es el edificio del Círculo de Bellas Artes en Madrid, donde estuvo la Checa de Fomento inicialmente. Esta es la cárcel modelo, que estaba donde, bueno, fue destruida por los bombardeos y es donde está ahora el Ejército del Aire. Y aquí, bueno, voy a dar por acabado el segundo. ¿Sí queréis preguntar algo? Dime. ¿Nos vas a hablar sobre Ricardo Mede? ¿De Ricardo Mede? No, porque no tuvo un papel destacado en la guerra. No tuvo mucho que ver. Realmente él, en aquel entonces, llegó a Móstoles comprando la finca Fuente Cisneros en el año 31, adquirió algunas propiedades más, pero él en aquel entonces no tenía ninguna relevancia. Lo único que puedo comentar es que se sabe que vendió un tractor, creo, con un conductor, un tractor que venía con un empleado suyo a la sociedad mostoleña, la cooperativa que explotaba el Soto. Del resto de la guerra no sé nada, no tengo datos de él. Sé que hay rumores que dicen que era un nazi que había venido aquí en aquella época, pero lo que yo sé de él es que era hijo de un magnate, que sí que es verdad que era alemán, un magnate de los abonos químicos que habían vivido en Valencia y luego se vinieron a Madrid. Pero por lo demás no sé nada más. Sobre lo que has dicho de estaba relacionado con los nazis, sí se decía en Móstoles. Sí, pero yo no he encontrado nada sobre eso. Yo creo que es, no sé, es que no sabía decir. No te voy a decir que no, pero simplemente que yo no he encontrado nada. ¿Alguna cosa más? Nos va a volver a hablar sobre el tema del cuadro de la Santa Paz. Lo único que puedo comentar es que... No iba a hablar, pero bueno, si quiere comento. Fue depositada en el Banco de España. Del Banco de España, como todas las reliquias que guardaba, fueron llevadas a Ginebra en 37, y luego en la posguerra
volvieron todos esos bienes otra vez a Madrid. Lo que pasa es que el cuadro no volvió a Móstoles. El cuadro se quedó ahí, parece que lo restauraron, y el ayuntamiento, junto con el Obispado de Madrid, decidió venderlo al Museo del Prado, que el dinero que se pagó lo puso el Marqués de Cartagena, creo, y el dinero pues se destinó a la reconstrucción de la iglesia parroquial, y desde entonces pues está en el Museo del Prado. Pero la cantidad por la que se cedió al Museo del Prado, según consta en el acta del plenario, era ridícula. Fue un acto de complacerse con el nuevo gobierno y se perdió para nosotros. Sí. En el archivo del ayuntamiento existe todavía el acta de ese pleno, sí, en el que se cede al Museo del Prado. Sí, sí. Bueno, se vende al Museo del Prado. Se vendió, sí. A ver, ya estaba en el museo, pero como era propiedad de la parroquia, pues se hizo una legalización y se vendió. Sí, perdón. Sin ánimos de justificar a los comités revolucionarios, mejor dicho, sí, a los comités revolucionarios y al presidente de la corporación, alcalde y demás, en la época de la República, he de suponer que cuando llegaran estas brigadas armadas hasta los dientes, ellos eran responsables de esas personas de ver quién era el guapo que se oponía a ese grupo de personas cuando llegaban con esos ánimos. Fíjate. Pues no creo que se les opusieran, en todo caso, los milicianos que estuvieran haciendo guardia, pero que no sabría decir, porque no sabemos si simplemente hicieron la vista gorda o no eran... Si es que eran todos de... Bueno, los que vinieron eran anarquistas, aquí los que habían Móstoles eran socialistas, entonces no voy a decir que eran de la misma ideología. Hoy día, en una época de preguerra, en los años 30, con un índice de alfabetos del 50% de Móstoles, y el resto de España no sería tanto, pero casi, la verdad que es muy difícil, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más? Pues vamos a pasar a hablar del resto de la guerra. Bueno, el 9 de octubre del 36, como todos sabemos, Franco fue nombrado en la zona nacional jefe del Estado y generalísimo de todos los ejércitos. En los días siguientes, ya el 2 y 3 de octubre, se documentan los primeros bombardeos a Móstoles por parte de la aviación nacional. Parece que tiraron varias bombas incendiarias. Una bomba bastante grande cayó en la carretera de Villaviciosa, por lo que me han contado, creando un gran boquete. Esto es más o menos donde está ahora la entrada del Parque Liana, aproximadamente. A mediados de octubre, el gobierno republicano, en concreto el ministro de la Guerra, Largo Caballero, reorganizó el ejército republicano en base a las fuerzas que habían quedado leales, añadiendo a las milicias populares, aquellas que se quisieron unir, porque hubo algunas que no, por ejemplo. Se organizó así el Ejército Popular de la República con brigadas mixtas y las brigadas internacionales. Se empezó a planificar la defensa de Madrid. De hecho, en esta zona se creó una línea de trincheras, varias líneas de trincheras, una de las cuales iba por el río Guadarrama, otra atravesaba Móstoles, yendo paralela a la carretera de Fuenlabrada y la carretera de Villaviciosa. Hay algunos partes militares que incluso dicen que había un aeródromo improvisado entre Móstoles y Alcorcón. Varias columnas del Ejército Popular de la República se desplegaron en los accesos a Madrid para defenderlos. En la zona de la carretera de Extremadura, los Carabancheles, Alcorcón y Móstoles, se desplegó la columna del teniente Antonio Escobar. En estas semanas en las que Franco se acercaba a pasos agigantados, cuando ya empezaban los bombardeos, muchos mostoleños se refugiaron en arboledas, en chozas en el campo, incluso en las cuevas que había.
De hecho, a mí me han llegado a contar que en la cueva que hay en esta misma casa, la podéis ver allá abajo donde están las tinajas, es una de las que más gente acogió. El 21 de octubre, cuando ya las fuerzas de Franco estaban en Navalcarnero, tomaron Navalcarnero y se intensificaban los bombardeos, fue evacuaron el pueblo las mujeres, los niños y los ancianos. Les llevaron primero a Ciudad Universitaria, a campamento y luego a Ciudad Universitaria. Los días 22, 23 y 28 de octubre se documentan bombardeos a Móstoles, es decir, ya era prácticamente frente de guerra. A finales de octubre se encontraron los cadáveres de 5 vecinos de Fuenlabrada que habían sido ejecutados aquí en Móstoles. El suceso lo cuento porque varios mostoleños de los que estaban sirviendo al comité como guardias fueron procesados en la posguerra debido a que habían ido a enterrar esos cadáveres. De hecho, según los testimonios, uno parece ser que remató a uno de los que estaban moribundos. En esas mismas fechas, otros 4 vecinos de Móstoles, dos hijos de un terrateniente y dos cuñados de uno de ellos, fueron asesinados enterrados en la carretera de Villaviciosa, en una viña. Las circunstancias de estas muertes pues no las conozco, porque no he logrado averiguar quién pudo ser. Lo único que se sabe es que los que fueron a enterrarles, que también servían al comité del Frente Popular, pues fueron procesados en la posguerra. Y así llegamos al día 31 de octubre, en que en la tarde-noche fue evacuado el resto del vecindario. Los hombres que quedaban, ya con las tropas nacionales muy cerquita, pues fueron evacuados a Madrid. Alfonso Vargas nos cuenta que se fueron de Móstoles con la mayor parte del ganado, las mulas, los bueyes, pasaron la noche en los castillos de Valderas, en Alcorcón, y luego al día siguiente fueron a Carabanchel. Nos cuenta Alfonso que todo el ganado que llevaban consigo, o una parte, se quedó en la plaza de toros de Carabanchel y se perdió con los bombardeos. Y luego pues los vecinos que fueron a Madrid pues estuvieron alojados en los túneles del metro y bueno, luego contaré más cosas sobre esto. En aquella noche del 31 de octubre al 1 de noviembre del 36 había en Móstoles, supongo que como parte de la Columna Escobar, un batallón de artes gráficas que parece ser que sorprendió a varios vecinos escondidos en cuevas, en pajares, incluso en el calabozo municipal. Estaban escondidos y fueron fusilados, un total de 11, que fueron enterrados en una fosa común en el cementerio. El día 3 de noviembre Móstoles fue tomado por las fuerzas de Franco. En total 3 columnas fueron las que lo tomaron, sin prácticamente resistencia, porque era ya un pueblo vacío. Cabe reseñar que el puente de la carretera de Extremadura sobre el río Guadarrama fue volado por la fuerza republicana. De hecho, de los 7 ojos que tenía el puente, solo quedaron 5 después de reconstruirlo. El 4 y 5 de noviembre se produjo una contraofensiva de las fuerzas republicanas contra las nacionales en un intento por recuperar terreno perdido. Y cabe llamar, esto destaca porque fue la primera vez que se empleó artillería y aviación soviética. Recordemos que la Unión Soviética fue el único país que se dignó a ayudar a la República con armamento. El 6 de noviembre terminó el repliegue sobre Madrid. Se considera que ese día comienza oficialmente la batalla de Madrid. El gobierno de la República se marchó a Valencia y dejó una junta de defensa para encargarse de la defensa de la capital, presidida por los generales Miaja y Rojo. Ese mismo día, el día siguiente, el 7 de noviembre, se documentan algunos ataques republicanos a concentraciones de tropas rebeldes entre Móstoles y Alcorcón. El 16 de noviembre, las fuerzas militares nacionales que había en Móstoles nombraron una comisión gestora para dirigir el ayuntamiento, formada por 7 miembros, de los poquitos que se habían quedado en Móstoles, escondidos y no habían sido sorprendidos instanti, siendo nombrado alcalde Eliso Olarte Hernández. Esta corporación, hasta el final de la guerra, quedó sujeta al gobierno civil de Toledo, dado que el gobierno civil de Madrid estaba en la capital y estaba en zona republicana. Bueno, esta foto muchas de la gente lo conocéis.
la famosa foto del miliciano en la fuente, es el padre de Jesús Rodríguez, el que iba a venir hoy conmigo. Parece ser que se enroló en fuerzas anarquistas en la CNT en agosto del 36. Le extrajeron en Móstoles, donde le recogieron los camiones que le llevaron a la zona de Oropesa, donde estaba entonces el frente de guerra, para intentar contener el avance de las fuerzas de Franco, pero no lo lograron. Estas fotos, que son únicas, las compré yo por internet, parece que son milicianos republicanos en la entrada de Móstoles, la de la izquierda, y subidos al monumento al Resto Rascón, el de la derecha. Bueno, esto es un mapita de los alrededores de Madrid en el avance de las tropas de Franco. Bueno, podéis ver las líneas y un poco las fechas. Se ve cómo van avanzando poco a poco hacia Madrid. Como veis en el caso de Móstoles, ya por el siglo XX ya habían pasado por Alcorcón y ya estaban por Carabanchel. Este es el batallón de artes gráficas al que se responsabiliza de la muerte de las 11 personas en la noche del 1 de noviembre. Aquí tenemos dos fotos. La de arriba a la izquierda es la de la carretera de Extremadura atravesando el río Guadarrama. El puente lo tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es el monte de San Martín, donde está Parque Coimbra, y este arroyo que serpentea por aquí es donde está hoy el centro comercial Sanadú. Y bueno, abajo a la derecha tenemos cómo quedó el puente sobre el río una vez que fue dinamitado. Esto procede de un documental que hicieron los franquistas y es una captura de un fotograma de ese documental. Obviamente, antes de reconstruirlo, habilitaron un paso para que pudieran pasar las tropas y los tanques, la artillería. Bueno, esto aquí hago un poco una recopilación de las víctimas mortales civiles en la retaguardia republicana. Algunos nombres ya los he dicho, otros no los he querido decir por rapidez, pero bueno, los tenéis aquí. Un poco con las edades, los oficios. Si alguien lo quiere, pues yo lo puedo pasar. Móstoles, una vez que quedó en zona nacional, era un pueblo prácticamente vacío de población civil, ocupado por tropas de Franco que iban y venían por el frente, que estaba a escasos kilómetros. La mayor parte del vecindario se había refugiado en Madrid, aunque también se documenta que estuvieron en otras partes, pero sobre todo en Madrid. En esta época, en estos 2 años y pico de ocupación nacional, lo que cabe señalar es que las tropas de Franco pues ocuparon todas las casas que encontraron vacías, se alojaron en ellas, en los edificios públicos, en la iglesia. De hecho, testimonios orales de aquí en Móstoles dicen que si los republicanos habían contribuido a que se destruyera el patrimonio mueble de la iglesia y la ermita, el hecho de que hubiera tropas nacionales ocupándola sobre todo en el invierno del 36 y 37 coadyuvó a su destrucción, porque quemaron retablos, bancos y todo lo que encontraron para poder calentarse y cocinar. Y bueno, también con los bombardeos pues sufrieron daños. En cuanto a la vida económica de estos 2 años y medio, lo que cabe señalar es que el Estado franquista incautó todas las fincas que habían quedado abandonadas, todas las cosechas que encontraron en las casas, los aperos de labranza, y entregaron todas estas tierras a unos administradores especializados que se encargaron de organizar su explotación económica para poder contar con unas cosechas que eran muy necesarias para el abastecimiento de la población en general. Las cosechas que se encontraron, los granos que había
en las cuevas y en las bodegas de las casas, pues los vendieron para poder ayudar a financiar estas operaciones. Esto en cuanto al sector primario. En el sector terciario cabe señalar que, dado que había un gran volumen de población militar en Móstoles, muchos hombres, prosperaron algunos negocios como restaurant, como lo llama la matrícula de contribución industrial, que básicamente eran casas que daban comidas. Había también muchos barberos e incluso se documenta un burdel. Luego, claro, al pasar ya la guerra, bajó el número de estos negocios. Fue muy importante también la batalla de Brunete, que, como sabemos, los republicanos intentaron recuperar terreno perdido y hubo bombardeos muy intensos en julio del 37. Móstoles, al estar en esta zona de ataques, pues también sufrió bombardeos que destruyeron, entre unos bombardeos y otros, al final afectaron bastante al pueblo. Esta foto es teóricamente del año 37, de una misa militar en la Plaza de España. Este edificio que tenemos aquí es el edificio donde está la Galesada. De hecho, aquí está la tasquita. Al otro lado de la foto, que no se ve, está el ayuntamiento. Seguro que muchos habéis conocido el cuartel militar que había donde está ahora el Parque Cuartel Huertas, el famoso cuartel de las empanadillas. Bueno, pues el origen de ese cuartel está cuando en el 36 se ocupó Franco Móstoles y muchas de sus tropas se quedaron aquí acuarteladas. Destaca el Parque de Automovilismo del Ejército, que ocupó varias casas, y también ocupó un terreno en las afueras en el que, como podéis ver en la foto, hacían prácticas con los vehículos. Ese terreno fue donde luego se instaló el cuartel, ya en los años 40 el grupo de dragones de Alfambra y más tarde el batallón de tropas del Ministerio del Ejército. El balance de la guerra a nivel urbanístico, demográfico, es de casi un 60% del caserío quedó en muy mal estado, 138 edificios destruidos y 129 dañados. Se calculan los daños en unas 60.000 pesetas, todo esto de un total de 450. De hecho, el 30 de julio del 39 se organizó un concierto benéfico en la Sala Capitol en Madrid, en la Gran Vía, para ayudar con lo recaudado a financiar la reconstrucción del pueblo. Los daños de la iglesia se calcularon en 100.000 pesetas y los del ganado que se había perdido en 110.000. En cuanto a las... Bueno, yo he intentado documentar quién de los que vivían en Móstoles en aquella época lucharon en cada bando. Ha sido una tarea un poco difícil, pero algo he logrado sacar. Los republicanos movilizaron en total 24 reemplazos del año 19 al 42, es decir, los nacidos entre 1898 y 1921, y los franquistas, los reemplazos de 1927 a 1941, es decir, los nacidos entre 1906 y 1920. De Móstoles se sabe que al menos, y digo al menos porque probablemente serán más, 156 lucharon en el bando republicano entre forzosos, en los que estaban en los reemplazos movilizados, y voluntarios, de los cuales se sabe que 5 murieron en combate. En el bando nacional prácticamente no he podido documentar ningún caso. Esto se explica sencillamente en que, como ya dije, prácticamente todo el pueblo fue evacuado y los que fueron evacuados estuvieron refugiados el resto de la guerra en zona republicana, con lo cual es lógico que entre los que fueron movilizados forzosamente y los que iban voluntarios, pues lo fueran por la República. En el aspecto demográfico, si hacemos una comparación entre la población que había en Móstoles en 1935, en el padrón del año 35, y la que aparece en el padrón del año 40, pues no hay una gran pérdida de población, o sea, apenas un 10%. Pero este dato tiene truco, porque resulta que si nos ponemos a comparar ambos padrones habitante por habitante, sabiendo cada uno más o menos lo que pasó con él en la guerra,
La conclusión que saco es que el 45% del vecindario que había en 1935 ya no estaba en el año 40. Entre gente que murió, gente que nunca volvió. De hecho, yo he documentado con unas 119 familias enteras de Móstoles que no volvieron nunca. Sí que es verdad que hubo otras personas que volvieron en los años siguientes, en los años 40, pero es bastante interesante que prácticamente la mitad del pueblo no volviera. Bueno, el 30 de julio del 39, como dije, se celebró el concierto en la Sala Capitol, y ese mismo día el Pleno de la Corporación Franquista acordó destinar 100 pesetas a la construcción de un monumento a los caídos de su bando, claro. Este monumento, que fue una cruz compeana, se ubicó ya en los años 60 junto a la ermita de Nuestra Señora de los Santos, y en él figuraban las 29 personas que habían muerto en la retaguardia republicana. Y aquí acabo uno de los bloques. Si queréis preguntar algo. Voy a abordar ahora el último bloque, la represión franquista en la posguerra. Esto ya no entra en lo que es la guerra propiamente dicha, pero no se puede no abordarlo. Hay que abordarlo porque está íntimamente relacionado con lo que haya pasado. Bueno, lo primero que cabe señalar son las principales medidas legales que puso en marcha el gobierno franquista para juzgar a los contrarios ideológicamente. La represión franquista, a diferencia de la republicana, su característica principal es que fue dirigida y orquestada por la cúpula militar, es decir, el Estado, y desde un principio tuvo un objetivo de exterminio ideológico. De hecho, en las instrucciones reservadas al general Mola, lo que dice claramente es que el objetivo es liquidar al enemigo cuanto antes para evitar que pueda resistir su avance. También es muy interesante el hecho de que los golpistas juzgaban a los vencidos por rebeldes, cuando habían sido ellos los que se habían rebelado contra la República. Bueno, entre las principales medidas represivas está el bando de guerra de la Junta de Defensa Nacional del 28 de julio, que básicamente iba contra los que se opusieran a ellos. El decreto del 13 de septiembre del 36, que suprimía los partidos y sindicatos, aunque se refería básicamente a los del Frente Popular, pues se aplicó a toda acción que no fuera falange. También la depuración de funcionarios, tanto del Estado como de empresas públicas del Estado. Esto luego, el 10 de febrero del 39, se sacó otro decreto para continuar esta medida. El decreto del 5 de julio del 38 restableció la pena de muerte, que se había suprimido en la República. El 7 de febrero del 39 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, que la verdad que en Móstoles no tuvo mucha relevancia porque eran unos tribunales regionales y uno nacional que lo que hacían era imponer multas, embargos, destierros e inhabilitación profesional. Yo creo que la Ley de Responsabilidades Políticas tuvo más relevancia sobre todo a los funcionarios y profesionales. Lo más importante para Móstoles fueron los que fueron juzgados por tribunales militares. Se crearon 8 tribunales militares en total en Madrid para juzgar por procedimientos sumarísimos. Otra medida interesante que se puso en marcha fue la causa general. El gobierno franquista creó una fiscalía especializada del Tribunal Supremo para juzgar los crímenes que habían ocurrido en la zona republicana durante la guerra. En Móstoles tenemos los documentos de la causa general que recogen los 29 asesinados en los primeros meses y también el saqueo y destrucción de la iglesia y la ermita. Y bueno, ya en el año 40 y 41, la ley sobre represión de la masonería y el comunismo y la ley de seguridad para el Estado. Las comento a título informativo porque a nivel de Móstoles no tiene mucha relevancia, no hubo nadie juzgado por esas leyes. Al acabar la guerra, claro, obviamente, al empezar la guerra,
gobernaba el Frente Popular, en Móstoles el Comité del Frente Popular, la izquierda fue contra la derecha y al acabar la guerra los vencedores pues se vengaron. El 9 de abril del 39, poquitos días después de terminar oficialmente la guerra, fueron asesinados Orencia Jara Moreno, que era la esposa de Modesto Montero, el alcalde del 36. Modesto Montero estaba en Alicante intentando huir del país por barco y su esposa pues parece ser que volvía a Móstoles y junto a Marceliano López Asenjo pues fueron ejecutados. La ejecución fue sin ningún tipo de juicio. La versión oficial es que les mataron tropas nacionales. Luego hay una versión popular que dice que realmente el asesinato lo hizo alguien de Móstoles. Y bueno, en esas fechas comenzó a regresar poco a poco el vecindario, sobre todo de Madrid y de otras zonas. La Guardia Civil habilitó en la entrada de Móstoles, por la carretera de Madrid, un control para todos los que fueran llegando, pues identificar quiénes habían tenido algún papel en la guerra o antes, como lo que ellos llamaban elementos rojos. Habilitaron un calabozo en la casa que había sido el farmacéutico, en la calle de Madrid, hoy Avenida de la Constitución. Para que os hagáis una idea, esto estaba enfrente de donde hay ahora un Iberrocher. Allí se fue encerrando pues a todos los rojos que pillaron. Algunos pues no fueron juzgados, o sea, no había denuncias contra ellos y bueno, fueron liberados al mes o a la semana. Otros, en cambio, especialmente a los miembros del Comité del Frente Popular, se les sometió a escarnio público. No sé si habíais leído el libro de María Antonia Iglesias, que la hija de Gerardo Muñoz, Celia, cuenta una cosa que también me han contado otras personas, que parece ser que se hizo un acto público de exaltación franquista, desde que cogieron a los miembros del comité, les ataron a los barrotes de los balcones de esa casa y allí pues les sometieron a torturas, a insultos. Bueno, una cosa que me contaron era que les clavaban alfileres en los dedos, les obligaban a contar el cara al sol, en fin. A sus mujeres las obligaron a beber aceite de ricino, les cortaron el pelo al cero, incluso hubo 2 casos que les tatuaron el águila franquista en la cabeza. Y bueno, en general la gente que había tenido un papel en la República y en la guerra de izquierda, pues en los años siguientes, como podéis imaginar, pues fue sometida a marginación social y todo tipo de... Las autoridades, claro, llevaron a cabo un proceso de depuración de prácticamente todo el vecindario. Yo, que he manejado bastante la correspondencia del alcalde de aquel entonces, me podía encontrar que daban informes políticos sociales sobre prácticamente todos los vecinos. Yo he podido encontrar unos 45 informes favorables, gente que era de derechas o según ellos de orden, y 54 contra gente que había sido de izquierdas o que había simpatizado con el Frente Popular. Probablemente las cifras sean más, dado que falta mucha correspondencia. ¿Sí? Ya he documentado al menos 10 exiliados, pero probablemente hubo más. De estos 2 exiliados, hubo 2 que acabaron en campos de concentración nazi, porque fueron capturados en Francia, en la Francia ocupada por los nazis, y llevados al campo de Mauthausen. Estos eran Teodoro Gómez Martín y Gabriel Lorente Campaya. Fueron encerrados allí y murieron de enfermedad en el año 41 y otro en el 42. Antes de hablar de los mostoleños que fueron juzgados por los tribunales militares, merece la pena comentar que todos aquellos que habían luchado en el bando republicano pasaron, o la mayoría, pasaron por campos de concentración y batallones de trabajo. Yo he documentado por lo menos 50 casos. En los campos de concentración les llevaban una vez que había acabado la guerra y allí eran encerrados durante X tiempo a la espera de que se pidieran informes sobre ellos. Se pidieran informes al alcalde de la población donde hubieran nacido, preguntándoles sobre qué papel han tenido. Si eran gente de orden, pues pasaban a hacer el servicio militar con los nacionales, sin más.
y si habían tenido alguna relevancia contra el régimen de Franco, pues se les llevaba a batallones de trabajo. También hacían el servicio militar, pero su servicio militar lo hacían en batallones de trabajo. Yo he documentado un total de... la bibliografía habla de 119 batallones de trabajo y 118 campos de concentración. Esta foto es de un batallón de trabajo en el que estuvo uno de aquellos mostoleños. Mostoleños juzgados por consejos de guerra, por tribunales militares. Normalmente estos procedimientos sumarísimos comenzaban por denuncias que se hacían ante el puesto local de la Guardia Civil, aunque hay algunas otras denuncias que se hicieron ante comisarías de policía de Madrid, también un caso en Valencia, empleados de empresas públicas como el ferrocarril de Madrid-Amorós, que eran depurados, se hacían informes sobre ellos y a raíz de eso se habían tenido algún papel, sobre todo sindical, comenzaba un procedimiento sumarísimo. Así a nivel general, como fueron muchos casos, las acusaciones que les solían hacer era haber servido, aparte de los miembros del comité, que obviamente fueron a los que primero pillaron y juzgaron, a los demás les acusaron de servir o colaborar con el comité, pues, de todo, o sea, haciendo guardias armadas, el que se ocupó de la centralita telefónica, en fin. También muchas acusaciones se hicieron por participar en el saqueo de la iglesia de la Ermita o simplemente el hecho de haber militado en partidos de izquierdas o sindicatos. También haber luchado en el ejército de la República o incluso ya casos más leves, por así decirlo, por haber insultado, haber mirado mal a gente de orden y de derecha. En total hubo 55 denuncias, la mayoría en 1939, unas poquitas en el año 40, de las que cabe destacar, 23 de estas denuncias las hizo o bien en solitario o bien en compañía de otros denunciantes Ángel Lorenzo, al que me he referido antes. Yo no sé si el fantasma de Ángel Lorenzo anda por aquí, lo mismo se caga a mí por contar esto. En fin, hubo un total de 11 causas colectivas que juzgaron a varias personas a la vez y 59 individuales. De las colectivas cabe destacar las 51.101 y las 15.125, que fueron las que juzgaron a los miembros del comité, de los cuales 13 fueron juzgados y de ellos 12 finalmente fusilados. Bueno, estos datos los voy a leer, pero ya los podéis ver aquí. En total, 113 procesados, vecinos y vecinas de Móstoles, 90 hombres, 16 mujeres, 6 se libraron porque fueron declarados en rebeldía porque estaban en el exilio, habían muerto en combate o no estaban localizables. El total de los que fueron fusilados por consejo de guerra se eleva a 16. Otros 3 de los que estuvieron en cárceles murieron allí, en la cárcel. Yo he calculado una media de 15 meses de tramitación de los sumarios y una media de 20 meses de estancia en prisión. Obviamente cada caso es un mundo, pero estos son medias aproximadas. La mayoría de los procesados fueron juzgados en la sentencia final. Lo que se les impone es castigo por adhesión a la rebelión o auxilio a la rebelión, que son delitos tipificados en el Código de Justicia Militar de 1890. Ya os dije antes de que los rebeldes acusaban a los otros de rebeldes. En cuanto al perfil ideológico de los que fueron juzgados, pues había sobre todo socialistas de la UGT, muchísimos jornaleros, había varios militantes de izquierda republicana, un comunista, un anarquista, y el resto pues simplemente gente que no tenía una adscripción ideológica clara. Incluso hubo gente de derechas. Las cárceles donde más fueron detenidos, la comarcal del partido de Getafe. Bueno, primero estuvieron los que fueron apresados y llevados a la Guardia Civil de Móstoles. Primero pasaron por el depósito municipal, el calabozo del que antes os hablaba. Luego pasarían a la cárcel de Getafe.
Y luego pues muchos estuvieron en cárceles madrileñas como Porlier, Queserías, Conde de Peñalver, San Antón, Ventas, que era de mujeres, Santa Rita y el penal de Ocaña. Bueno, estos juicios, la característica principal es que no tenían ninguna garantía procesal. Es decir, los que eran procesados no tenían defensa. Es verdad que en teoría se les nombraba un defensor, que era un militar, que lo único que hacía era llegar a la vista del Consejo de Guerra, llegaba y pedía el grado inferior al que pedía el fiscal. Por ejemplo, si a alguien le condenaban a muerte, pues a lo mejor el defensor decía, no, venga, 30 años de reclusión. Y así. No se reunían pruebas para probar la inocencia, esto era juicio, básicamente se consideraba desde el principio que eran culpables. O sea, muy poquita gente de las que fueron juzgados tuvieron testimonios favorables. Quien tuvo testimonios favorables fueron a lo mejor gente que en el vecindario pues tenían una alta valoración. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Donato Manzano, que era hermano de Martín Manzano Hernández. Aunque él había sido de izquierda republicana, la verdad que tuvo muchos avales y testimonios a su favor, cosa que el resto de los procesados pues, no tuvo. De hecho, bueno, Martín Manzano, yo lo llamo una de las bestias negras del franquismo, porque a pesar de que era miembro del comité, él no ejerció como tal, porque fue gestor en la Diputación Provincial de Madrid, y lo que pasa es que la tomaron con él, y yo lo destaco porque fue un caso muy curioso, porque a pesar de que fue condenado a muerte, como los demás miembros del comité, pues logró que, estando en la cárcel, se alargara su juicio, se alargara, hasta que al final ya no se pudo salvar y finalmente la ejecutaron en el 40. Pero lo más llamativo de su proceso es que en uno de los sumarios que le juzgó, pues presentaron un escrito las viudas de los que habían muerto en los primeros meses, presentaron un escrito acusándole de todo. Y a partir del escrito se consiguió otro en el que firmaban contra él un total de 142 vecinos y vecinas de Móstoles. Bueno, aquí resumo un poco las víctimas mortales civiles que hubo en la posguerra franquista, con las fechas. Aquellos que no pongo nada entre paréntesis es porque murieron como consecuencia de las sentencias del Consejo de Guerra. Señalo los que murieron en prisión, los muertos en Mauthausen y los del 9 de abril, Orencia Jara y Marceliano López. Bueno, sobre Orencia Jara y Marceliano López cabe decir que fueron enterrados en una tierra fuera del cementerio. Parece que Orencia, unos testimonios dicen que murió embarazada, otros que llevaba a un bebé en brazos. Estos datos, a ver, los muestro rápidamente, si alguien lo quiere se lo puedo pasar. Estos son cárceles madrileñas. La de arriba creo que es la de Porlier y la de abajo es la de Ventas, la de mujeres. Este es un gráfico que he hecho yo con las condenas iniciales de los procedimientos sumarísimos. Digo condena inicial porque en muchos casos luego se revisaron y se bajaron. Como podéis ver, las penas van desde 6 meses y un día de reclusión menor a 30 años de reclusión mayor. Es decir, los que serían condenados en el año 39-40, pues en principio estarían en la cárcel hasta el año 69 o 70. Lo que pasa es que luego no llegaron a tanto. Como veis, los fusilados, 28 fueron absueltos, unos porque habían sido liberados al poquito tiempo de ingresar en la cárcel, otros porque consiguieron avales. En fin, hubo casos muy variados. En los años 40, Franco intentó abrir un poco la mano, por así decirlo, a medida que, habiendo estallado ya la Segunda Guerra Mundial, los aliados la iban ganando y Franco pues, quiso dar una imagen un poquito más suave de su régimen y empezó a tomar medidas con la población presa para intentar, pues eso, que no tuviera una imagen tan negativa, pero sobre todo también por el hacinamiento que había en las cárceles y porque se necesitaba mano de obra
para los batallones de trabajo que básicamente estaban ocupados en la reconstrucción del país. Ya desde el año 40 se crearon unas comisiones de examen de penas en las capitales de provincias para ir revisando caso por caso, para ir, pues eso, los casos más leves, las penas inferiores, para ir dándoles libertad condicional o conmutar condenas, por ejemplo de 12 años a 6, etc. Hubo un decreto el 1 de abril del 41 que concedía libertad condicional para los que habían sido condenados a menos de 12 años, pero desterrándoles a más de 250 kilómetros de su municipio de origen. Para gestionar y tutelar a los que habían sido liberados condicionalmente, pues se crearon unas juntas de libertad vigilada en los municipios y en las provincias. En Móstoles hubo una, cuyos papeles están en el archivo municipal, y a mí me llama la atención porque hay varios censos de la población que vigilaban, y uno de ellos es de hasta 77 personas. En el año 45 se suprimieron los tribunales militares que se habían formado al acabar la guerra para que las causas fueran pasando a la jurisdicción civil. Hubo un indulto el 9 de octubre del 45, esto ya al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que decía del intento de Franco, por parecer más bueno, que se concedía a aquellos presos políticos que no hubieran sido condenados por delitos de sangre o flagrantes, violaciones, destrucción de templos, etc. Lo que pasa es que este indulto lo tenían que solicitar ellos, o sea que lo mismo tardaban uno o dos años en ser tramitados. Luego, ya muchos años después, el 10 de noviembre del 66, se concedió un indulto general ya para todos los presos políticos. Lo que pasa es que ya muchos pues, ya habían salido en libertad condicional. Y bueno, ya lo último que me cabe comentar, esto ya en plena posguerra, pero que guarda relación también con la guerra. En el año 47 había acabado la Segunda Guerra Mundial y estaba en auge el movimiento de los maquis en España. En la zona de Madrid se intentó organizar una guerrilla urbana, la llamada guerrilla del Llano, adscrita al Partido Comunista. En el caso de Móstoles, esta guerrilla intentó captar a varios vecinos de aquí. Lo que pasa es que no llegaron a hacer gran cosa. Teóricamente lo que hacían eran actos de boicot, romper líneas eléctricas, en fin, cosas así. Lo que pasa es que este proceso, esta guerrilla que se constituyó, los que fueron aquí de Móstoles, a mí me da la sensación de que hubo un topo, porque no es muy normal que si tú estás en un partido clandestino te den un certificado de que perteneces a ese partido clandestino. Pienso yo. El caso es que, bueno, estos 5 vecinos que habían formado parte de la guerrilla esta, pues fueron cogidos por la Brigada Político-Social, la Guardia Civil, de los cuales 2 fueron liberados y 3 procesados, y finalmente juzgados en el año 48 y condenados a 5 años de cárcel. Lo que pasa es que luego, por lo que yo he documentado, en el año 50 ya habían vuelto a Móstoles. Y bueno, con esto ya doy fin en intervención, he contado todo lo que tenía que contar.